Mario, y ahora que arrancamos este periodo electoral, realmente con muchísimas expectativas de qué es lo que le depara al sector turismo, así que muy contentos de emprender una serie de episodios donde vamos a entrevistar a los distintos candidatos a la República y candidatas. Estamos tratando de contactar con absolutamente todos ellos. Esperamos recibir respuestas de todos y todas las candidatas. ¿Por qué es importante que el sector turismo esté al tanto de qué es lo que nos ofrecen? Porque es nuestro diario vivir. Y cuando hablamos del sector turismo, queremos que estos podcasts lleguen más allá del sector empresarial, que llegue a el sector trabajador, a todos los camareros, a los saloneros, a las amas de llaves, a los recepcionistas, a los taxistas, a los agricultores, a los artesanos, gente que de una u otra manera está relacionada con el sector turismo, ¿verdad? Turismo es una actividad que no tiene un ente único, rector, como sí pueden tener otras. ¿Por qué? Porque dependemos de todos. Nosotros dependemos del MEP, de Hacienda, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Salud, de la Caja del Seguro Social, de Recope, de Japdeva, del Incofer, etcétera. En fin, absolutamente de toda la dinámica estatal tiene que ver con el sector turismo. Entonces, por eso creemos que es importante sacar un ratito para escuchar a los candidatos puntualmente lo que nos tienen que decir sobre turismo, cuál es su planteamiento, cuáles son sus propuestas, cuáles son las soluciones que le dan a las cosas que hoy nos han restado competitividad con relación a otros destinos turísticos mundiales. De modo que los invitamos a que a partir de este episodio nos acompañen en una serie de entrevistas que estaremos realizando a los distintos candidatos y candidatas presidenciales. Obviamente quedamos atentos a sus comentarios, ya nos pueden contactar vía YouTube, vía nuestra página web, Turismo Pura Vida, puravidaturismo.com y atención a todos a trabajar juntos por un mejor mañana para el sector turístico. Así es, Rolando. Yo creo que el sector turismo tiene que salir a votar como un votante informado. Yo sé que son 20 candidatos y que pues todos tendrán sus posiciones y sus propuestas, pero me parece importante sacar el ratico y tratar de escuchar lo que proponen y dentro de las reglas que nos hemos autoimpuesto, trataremos de mantenernos imparcial y también de mantenernos consistentes en las preguntas que haremos a los candidatos y candidatas para no dar preferencias o mostrar algún tipo como de sesgo. Eso claro que nos guardamos el derecho de dar una pregunta de follow-up, si amerita dentro de la participación del específico candidato o candidata, para aclarar la posición o tal vez indagar un poquito más profundamente las ideas. Sí, tal vez haremos algunas preguntas puntuales. Nuevamente los invitamos a enviar sus comentarios y muchas gracias por seguirnos. Arrancamos con los candidatos. Muchas gracias por esta oportunidad más de llegar hasta todos ustedes. Hoy nos acompaña el candidato presidencial, don José Aguilar Berrocal, a quien nos entusiasma poder entrevistar y escuchar cuáles son sus perspectivas sobre turismo. José, y para ir entrando en calor, ¿chifrijo o costilla con elote? Qué frío, sin duda. ¿Rafting o puentes colgantes? Rafting. ¿Yoga o surfing? Ah, surfing, sin duda. Ok, ok, bueno, estamos apuntados en la Costa Rica de la aventura, ¿verdad? Así es. Aventurero el señor, sí señor. Mario, tal vez nos 100%. ayudas con la primera pregunta para arrancar ya en materia. Sí, muchísimas gracias, don José, por abrirnos el espacio. Tenemos, pues es un honor tenerlo aquí con nosotros y esperamos que todos los colegas del sector turismo puedan escuchar su visión y sus ideas con nuestra industria. Me cuentan por ahí que usted es parte de nuestra querida industria, o por lo menos ha tenido participación en el pasado. Tal vez durante la entrevista nos cuenta un poquito cuál es su relación con turismo, pero aprovechando la primera pregunta, ¿por qué si no mejor nos comparte cuál es su visión del turismo, el modelo, el desarrollo
tanto de la industria como su aporte al desarrollo social, económico. Sabemos que el turismo pues tiene una llegada o una presencia mucho más importante en las zonas rurales, en las costas, y nosotros, por lo menos Rolando y yo, consideramos que es una herramienta, un instrumento de desarrollo económico y social importantísimo en las comunidades, pero pues quisiéramos escuchar cuál es su visión y cómo vamos a salir de este pequeño bache en el cual estamos metidos. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Para mí es un honor estar en este podcast. Sé que ambos tienen una trayectoria muy exitosa y han estado ayudándole al país a crear empleo, riqueza, pagando impuestos y posicionando el país en un alto lugar. Así que se los agradezco como costarricense. Y definitivamente soy una persona que cree en el turismo. Tal vez muy brevemente contarles, yo crecí en una zona rural en Guanacaste de los 80 y me ha tocado ver la transformación que ha tenido después de que pusieron el aeropuerto y todo la ebullición económica, social, infraestructural, de servicios que ha creado y es irrefutable que eso realmente cambió la vida de esa provincia que tengo en mi corazón. Y lo mismo uno puede decir en el Atlántico, que es tan bello, en el Pacífico Sur y demás. Así que soy un gran creyente. Para responder muy concretamente, don Mario, si uno se pone a ver que según el Banco Central, aproximadamente el 10 y pico por ciento del Producto Interno Bruto está asociado con encadenamientos microeconómicos de la industria del turismo, esa es una turbina que le permite a las zonas rurales y costeras poner pan en la mesa, que le paga miles de millones de impuestos en desarrollo territorial a las municipalidades, que genera un montón de trabajo para mano de obra no calificada, que ninguna otra industria va a poder capturar. Los que no estén a favor del turismo, yo no sé qué será lo que tienen en la cabeza, pero eso es casi como ir en contra del desarrollo del país. Y eso no solamente visto desde el punto de vista positivo, que tiene todas las cosas positivas de generar empleo digno, crear riqueza, además tener un incentivo porque hemos optado, gracias a Dios, por un turismo que cuida el ecosistema y ha creado una marca país que se ha venido deteriorando en esta administración, pero es un activo que es importante, que entonces hemos logrado preservar nuestros ecosistemas y eso está todo del lado de lo positivo. Pero hay que tener muy presente, y por la carrera que he hecho y lo que yo me he dedicado, que es a hacer proyectos de desarrollo humano, combate a la pobreza, trabajo de empleabilidad con juventud, es que estamos inundados, sobre todo en las zonas costeras en particular, de narcomenudeo, delincuencia organizada. Y no es como que esos chiquillos van a estar jugando jaxes en la casa. Si no les ofrecemos capacitación y oportunidades concretas de empleo, que insisto, es lo que da el turismo, van a ser reclutados porque van a querer tener la ropa de marca, el teléfono celular moderno, la moto o lo que sea, y los que lo van a permitir tener son los malos de la película. Y eso es una amenaza sistémica y estratégica para el país y para la industria en general, porque esos muchachos empiezan a convertirse en una amenaza para los turistas que llegan a surfear, a dar clases de yoga, empiezan a cobrar peajes y todo eso que ha estado descomponiendo tristemente nuestro país. Yo siempre termino esta respuesta. Yo hice una maestría en Londres hace varios años, en el 2013, y me recuerdo que hice un análisis de los problemas de inseguridad de América Central y políticas para poder revertirlo. Y uno veía en San Salvador, Tegucigalpa, que estaban cobrando peajes y este tipo de cosas. Y cuando uno pasa en ciertas zonas costeras, en Costa Rica hoy, en 2025, es lo que uno está empezando a ver. Y eso me parece que son alarmas rojas que hay que encender. Y eso se acaba, obviamente, con una política de seguridad fuerte y agresiva que garantice la paz, pero también hay que entender las causas de raíz. Educación, inversión y oportunidades de empleo, que es lo que hace el turismo. Entonces, con eso trato de decirles que lo veo como una salvación que hay que cuidar a toda costa para que este país prospere y salga adelante y seguir con el modelo que preserva los ecosistemas, que me parece que ha sido muy sabio. Don José, en ese marco de la importancia que tiene el turismo en el sector para el desarrollo de las zonas más vulnerables del país, creo yo que siempre el turismo, me gusta decir que es un catalizador de paz social. Yo no me puedo imaginar Costa Rica teniendo paz sin turismo el día de hoy. Y para nadie es un secreto que hemos tenido un tiempo de, yo uso la palabra crisis, aunque a veces me dicen que soy muy exagerado, en estos años, especialmente por el tema del tipo de cambio, ¿verdad? O sea, hemos perdido una competitividad importantísima con una evaluación de más o menos el 25%, con costos y gastos que no se han disminuido en esa proporción. Y como usted podrá comprender,
es una situación difícil, especialmente para los pequeños empresarios, lo que también ha hecho que haya más informalidad, haya menos gente inscrita a la caja del Seguro Social, menos gente cumpliendo las obligaciones patronales, etcétera. ¿Qué medidas cree usted que pueda un poder ejecutivo tomar para devolverle la competitividad al sector, por lo menos parcialmente, en un corto plazo, sin o considerando más bien que la política monetaria del Banco Central se va a mantener, ¿verdad? Se va a mantener por lo menos mientras no haya un cambio de directores y de la presidencia del banco que durará un año más después del nuevo gobierno. ¿Qué cree usted? ¿Cuál cree usted que puede ser un margen que pueda facilitar devolvernos un poco la competitividad al sector? En realidad es un cóctel de medidas y nada más, permítame robar 2 segundos para decir lo siguiente. A mí me tocó trabajar muy de cerca con el sector en Guanacaste en la pandemia. Hicimos un proyecto muy bonito que se llamaba Reactivemos la Esperanza, en donde logramos darle con un modelo que inventamos, que era un voucher digital, un código QR, la gente lo recibía y con eso lo canjeaba por platos de desayuno y almuerzo en soditas y restaurantes de la comunidad. Lo coordinamos con la Cámara de Turismo de Guanacaste, con el ICT que dirigía en ese momento mi buen amigo don Gustavo, que aprovecho para saludar, don Gustavo Segura, la Comisión de Emergencias. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque esa medida de una hambruna de gente sin trabajo, no pudiendo pagar los créditos, es lo que pasaría si el turismo se va así de catastrófico. Y hay que tenerlo claro. Lo que le permite a esta gente en la costa tener una vida digna es el turismo y a veces la gente con mucha ligereza lo olvida. Y para atender esa pregunta suya tan importante, yo diría que hay una combinación de medidas. Vamos a ver, obviamente la política monetaria está, así como al turismo, lo está afectando igual a los exportadores de software, la agroindustria exportadora, ciertas zonas francas, a todo el tejido productivo del país realmente le está haciendo un daño importante. Y eso no solamente porque Costa Rica revalúa la moneda, sino porque Costa Rica compite con otros mercados que han devaluado la moneda. Entonces, muchas veces el gap por el diferencial cambiario puede llegar a un umbral entre 35 y 40% de precios que obviamente hace que los turistas se vayan a otro destino y entonces de aquí quedamos liquidados. Eso por supuesto que es un resorte del Banco Central y uno pues tiene que ser prudente porque no es una institución a la que se le va a dar órdenes como si fuera un lacayo, pero obviamente el presidente elige a quién lo va a dirigir, puede poner los miembros de la junta directiva, también del sector privado van a haber representantes que obviamente tienen que poder reflejar esta sensibilidad de la necesidad de robustecer el tejido productivo, que es fundamental. Ahí yo sumaría un par de cosas adicionales que me parecen vitales. Yo tengo una lectura crítica de la banca pública y si uno analiza, incluyendo banca de desarrollo, estaríamos hablando que hay 4 entidades financieras públicas que tienen el respaldo soberano del Estado, pero están compitiendo vis a vis con la banca privada, que es una banca comercial de consumo. Y me parece que esa es una equivocada interpretación de qué es lo que tiene que ser un banco público, que es una liquidez que tiene que traducirse en financiamiento competitivo para poder darle capital de trabajo a los que quieren generar empresas formales, crear empleo, crear riqueza. Y las métricas de éxito no debería ser cuántos créditos se colocan, sino cuántas empresas, gracias a esa liquidez, pueden sobrevivir ese cementerio de los 3 años, sobre todo son pequeñas y medianas, que es donde todas mueren, en gran medida por la alta carga tributaria, las altas cargas sociales y la falta de acceso a crédito con tasas competitivas. Entonces, es una segunda medida. Otra variable que tenemos en el país que nos está generando un problema tremendo es el costo de la electricidad y ustedes en temporada alta, que son altos usuarios de la electricidad, y eso es una factura que los mata. Entonces ahí definitivamente tenemos que lograr bajar esa factura. A mí me parece muy importante aprobar la legislación de la apertura del mercado eléctrico y también veo con muy buenos ojos abrirle espacio a los cogeneradores del sector privado que pueden poner un kilovatio por hora, un precio muchísimo más barato que la energía tradicional y además cuando eso se logra evita que se tengan que encender las plantas térmicas que son intensivas en combustibles fósiles, que no solamente son más caros, sino que son más contaminantes y también nos afecta a la marca país, que no deja de ser un gran problema. El tema de la competitividad, ya lo hablábamos un poco antes de entrar en el podcast, tenemos una infraestructura que nos hace a todos ser un poco budistas zen y personas pacientes o terminamos amargados porque es de locos que tengamos, yo les contaba que crecí en Guanacaste en los 80s y la misma pinche carretera que pasa frente al aeropuerto de Liberia es la que hoy se mantiene miles de años después, 40 años después, lo cual es realmente una locura. Y quiero decir esto,
a través de alianzas público-privadas en este tema de la infraestructura, porque conozco a las personas que lo han liderado. Don Brian Campbell, que es nuestro primer lugar en Guanacaste, que va a diputados, que ha estado trabajando en el sector turístico con el viejo Wetlands y también fue gerente del Ingenio del Viejo, me ha comentado cómo hubo una iniciativa con varios líderes empresarios finqueros de la zona que iban a donar la tierra, aportar los materiales y la maquinaria, y el alcalde de aquel entonces, un señor Don Pipo, no recibió por una concepción sociológica que decía que los ricos iban a ser más ricos, o una cosa así. Ese tipo de actitud en el sector público es el que nosotros vamos a erradicar y más bien vamos a promover que todas estas colaboraciones se concreten tan rápido como sea posible y el país avance. Bienvenidos los apoyos del sector privado, de la sociedad civil, de la academia, con gobiernos locales. Pero hay que entender que Costa Rica no es una isla, que Costa Rica compite con otros países. Y esta matriz de costos, si no hacemos esfuerzos para bajarlas, nos hacen cada vez más caros y eso hace que la gente vaya a destinos más baratos. En esa misma conversación sobre los costos y para la formalización, las cargas sociales para nadie es un secreto que son altísimas en este país. ¿Tiene usted alguna propuesta puntual? Sí, para el sector tenemos dos, una en general y una específica. La general es que nosotros estamos viendo, siguiendo la literatura de la OCDE y de un gran economista que es don Rodrigo Cubero, que dirigió el Banco Central previamente, él indicaba que el costo de la mano de obra en Costa Rica es carísima, de las más altas de la OCDE. Entonces, que él sugiere que sin tocar lo que sería pensiones y servicios de salud, que es específicamente lo de la caja, todos los otros que llaman parafiscales, el INA, el INS, la capitalización del Banco Popular, FODESAF, se pongan con cargo el presupuesto para que se bajen las cargas sociales. Y cuando uno hace un análisis actuarial, es muy interesante. Si bien cada unidad productiva hace un aporte unitario menor, como se aumenta la base, porque todos se formalizan, el saldo neto es superavitario. Van a haber muchas más unidades productivas que están aportando, entonces la recaudación de la seguridad social se va a aumentar si logramos promover la formalidad. Y la otra reforma que tenemos que lograr es que cuando alguien trabaja solamente en temporada alta, lo que se deba pagar es atribuible a ese periodo trabajado. No se haga un prorrateo para todos los meses en donde la gente no está activamente trabajando porque hay una temporada baja. La estacionalidad del mercado laboral es particularmente importante y eso tiene que circunscribirse. Ahí baja la factura y entonces la gente puede hacerle frente a un flujo de caja en temporada baja mucho más delgado que seguir pagando esos costos tan altos que sacan Bueno, del mercado a los pequeños. en esa misma línea, hoy en día es posible asegurar a una empleada doméstica por las horas que trabaja únicamente, mientras que el resto de sectores no, hay una base mínima contributiva. El Así sector es. turismo es un demandante de mano de obra muy alto y estacional, como usted lo menciona. ¿Cree usted que es una posibilidad poder llevar ese mismo esquema que hoy cobija a las empleadas domésticas al sector turístico? La composición de la junta directiva de la caja, que perfectamente puede tomar esa decisión, está compuesta por representantes del gobierno, que lo pondríamos nosotros, representantes del sector privado, que son aliados, están los solidaristas, que yo anticiparía que son aliados también, y los cooperativistas. Entonces, hay una posibilidad de tener una mayoría para poder introducir estas reformas. Sin duda va a haber una oposición del grupo sindicalista, pero uno puede explicarle a la opinión pública cuál es la lógica de esto, que es para poder salvar a las empresas. Y aquí muchas veces los costarricenses se les olvida algo que es vital. 9 de cada 10 empresas y empleos en el país salen de la iniciativa privada, 9 de cada 10. Y ese 1 de cada 10 se paga con los tributos que genera la iniciativa privada. Entonces uno puede decir que 10 de cada 10 empleos dependen de la iniciativa privada. Y 95% de esos 9 de cada 10 son pequeñas y medianas empresas que están con el cuchillo en la boca dejando los pelos en el alambre para poder llegar al punto de equilibrio. Entonces, cuando uno hace este tipo de reformas, les da más oxígeno y lejos de generar más desigualdad, como dicen tontamente, lo que hace es que puedan crecer y generen más empleo, y a generar más empleo pagan más cargas sociales. Cuando una persona tiene salario, va al súper, va a Uber, va al gimnasio, entonces le genera un dinamismo económico al mercado laboral doméstico. Entonces, genera riqueza. Ese tipo de medidas hay que explicarlas para que cuando los que se opongan, que suelen ser los sindicatos, vengan con una narrativa ideológica, uno pueda desmentirlos y explicarle a la opinión pública todos los beneficios de crear empleo formal, que todo el mundo gana. Quedémonos un segundo con el tema de la opinión pública. A ver, ¿cómo le presentaría usted al costarricense
promedio que tiene salario en colones, pero se le ocurrió sacar un préstamo importante en dólares para comprar carro, para viajar, para remodelar la casa, lo que haya decidido, y dice, ¿por qué voy a sufrir yo con un tipo de cambio más alto que me perjudica mis finanzas para salvar al turismo? Lo defendería cuando me tocaba ir a Canal 7 en Reactivemos la Esperanza a pedir ayuda para los embajadores del turismo, como les decíamos, que eran todos estos que estaban sin trabajo. Muchas veces al principio había un cliché y decían, no, es que los hoteleros todos son millonarios y andan como Rico MacPato ahí en un aeropuerto y en puros spas. Yo les decía, no, eso es una mala interpretación de este proceso. Vean, cuando llega un avión al aeropuerto de Liberia, va una buseta y lo recoge, pasa a una sodita, en la noche le van a dar una clase de yoga, en la mañana llega el muchacho a dar una clase de surfear, después en la tarde, después de comerse un casado en un restaurante, van a andar a caballo ahí por la playa y se compran un copo. ¿Por qué decía todo esto? Porque hay un archipiélago de pequeños y medianos empresarios, emprendedores, que están involucrados directamente en la cadena de abastecimiento pegados a esta gran empresa tractora, que es un hotel grande, que además contrata a la salonera, a la mucama, al cocinero, al jardinero, al que está en el front desk. Hay empleo por todo lado. Es un dólar que se reparte milimétricamente en un montón de eslabones, de piecitas que están en ese dominó que hace el turismo. Entonces, si no queremos que el turismo muera, y eso significa que haya desempleo en las zonas costeras, que aumente la delincuencia, que más gente tenga que ir a robar o las chiquillas meterse a OnlyFans para poder poner pan en la mesa, tenemos que entender que nuestros guerreros del turismo requieren apoyo. Y la otra cosa que es importantísima es que, vamos a ver, si a mí alguien me llega a decir, mira, le bajamos el switch al turismo porque no vale la pena, pero en un año tenemos a todas estas personas trabajando, de uno dice, bueno, perfecto, veamos la opción, pero ¿cuál es esa opción? Yo no he escuchado una sola alternativa. Y los otros que estaban generando empleo en el campo eran los de la agricultura, los arroceros, que están liquidados también por esta administración, también por la política monetaria, por los altos costos. Entonces, la gente del campo, la gente de las zonas rurales y costeras, los están tratando con una ligereza como si su situación laboral no fuera de vida o muerte para este país. Y no solamente en la parte social, sino quiero insistir, don Mario, en que si eso sale mal, de inmediato se transforma en un problema de inseguridad para nuestra democracia. Mi punto principal para todos los amigos del turismo es que me parece a mí que ha sido un sector que ha recibido mucha ingratitud del país, que no sabe valorar el enorme aporte que genera de empleo en el campo, en las zonas rurales, en las zonas costeras, y no hay otra alternativa. Si no cuidamos al turismo, si no les damos recursos, liquidez, si les bajamos los costos, si les damos personal calificado, no hay ninguna otra alternativa para que generen empleo y de inmediato eso va a traducirse en inseguridad, además de la pobreza, que en sí misma es una gran tragedia. Entonces, creo que el país tiene que entender que este ecosistema y este efecto dominó de empleo que decía, ninguna otra industria lo va a generar. Y es vital para nosotros cuidarlos, apoyarlos y además nos ha puesto en el mapa internacional como un país de paz, como un país de naturaleza, como un país de gente amable y educada. Y eso no es cualquier cosa, eso es un activo que ya se lo desearía a cualquier país en desarrollo. Entonces tenemos que Y cuidarlos y fortalecerlos. nosotros como más o menos en son de broma siempre hemos, digamos que charlado entre nosotros de que cuántos huevos se comerán los turistas anualmente producidos localmente, ¿verdad? Y todos los hoteles servimos gallo pinto en el desayuno, cuántos kilos de arroz y frijoles se consumen más en Costa Rica simplemente por la industria turística y dejemos a los pescadores y a los que siembran los vegetales y en general La gente de la ese cultura. ecosistema va más allá de solamente los que estamos directamente involucrados en turismo, incluye artesanos, incluye agricultores, pescadores, es un impacto grande. Estoy Es que totalmente de acuerdo. básicamente, José, perdona porque tal vez esto nos puede llevar a la siguiente pregunta. Cuando Mario hace esa reflexión, al final podemos concluir que el turista es un ciudadano más, que requiere los Ujú. servicios que requerimos todos los demás dentro de la sociedad, salud, comida, etcétera. Habrán algunos que no, no sé, no van a la escuela de Naranjo ni a la Universidad de Costa Rica, pero hay un montón de servicios que para ellos poder disfrutar de su vacación necesitan de los servicios. Y entonces esto es lo que nos da pie a la siguiente pregunta.
Turismo como tal es dependiente de básicamente todas las acciones del Estado. Lo que se decide en salud, en educación, en el MOP, en el MAC, en Recope, en Habdeba, en Incofer, en Puertos del Pacífico, en cualquier sitio, va a repercutir en turismo, ¿verdad? Entonces yo siempre he dicho que el ICT o el ministro de Turismo, el presidente ejecutivo del ICT, termina siendo como un presidente de la República Chiquitita del Turismo. Algo así, ¿verdad? Sin serlo, porque al final necesitamos de todo ese engranaje para poder funcionar. Desde permisos de circulación de una microbús que los da el MOP, ¿verdad? Hasta el permiso de funcionamiento que los da el Ministerio de Salud, hasta la patente que los da la municipalidad local, etcétera, etcétera. ¿Cómo podría o cuál sería su pensamiento en orquestar en un hilo conductor entre ese poder ejecutivo para que de verdad logre responder el gobierno como tal a las necesidades del sector? Uno puede esbozar muchas figuras burocráticas y yo tengo que decir que soy muy escéptico de la burocracia, soy mucho más amigo del liderazgo efectivo, de alianzas público-privadas y de algo que se llama voluntad. A mí me da la impresión que cuando alguien entiende el peso que tiene el turismo en el país, pues va a tomar decisiones que le favorezcan porque está convencido de que ese sector es un sector fundamental y estratégico. Ese es mi caso. Yo lo he visto de primera mano. He tratado de dar mi aporte decididamente y tengo varios programas, digamos, en marcha que dependen directamente del turismo y veo su impacto social. Entonces, en Casa Presidencial van a tener a una persona convencido, un vocero del turismo, que entiende que esto es algo transversal, como usted muy bien lo explica, que eso tiene que ver con infraestructura, con política monetaria, con política educativa, sobre todo con temas de seguridad. Eh, digamos, no va a ser algo ajeno a mi toma de decisiones. Yo creo que en el ICT van a tener una persona que va a tener una línea directa, el presidente de la República. eh, Vamos a tener a una vicepresidenta que va a estar muy enfocada en el tema de seguridad, que es doña Marcela Ortiz, que es una especialista en este tema, y entendemos que tenemos alarmas rojas en varias zonas turísticas que hay que ir a aplacarlo de inmediato, la vicepresidenta está completamente clara, y doña Evita Arguedas, que va a ser la ministra de la presidencia, que es nuestra primera vicepresidenta y también va a tener ese rol, es una persona que entiende perfectamente las necesidades de esa industria, está del lado de la iniciativa privada. Entonces van a haber personas que van a tener un liderazgo en el Ministerio de la Presidencia, en la Presidencia de la República, en el Ministerio de Seguridad, clarísimas de las necesidades del sector. Y yo tengo muchos amigos con los que hablo permanentemente en esta industria, los aprecio. Eh, por ejemplo, don Gustavo Segura, me parece que hizo una muy buena gestión como ministro, es un amigo mío personal, y muchos como ellos que escucho con atención. El primer lugar que va de diputado de Guanacaste, era un líder del sector turístico y se lo digo simplemente para que entiendan que es un tema cercano a mi toma de decisiones. Yo crecí en una zona rural, en una zona costera y entiendo lo vital que es esta industria para toda nuestra gente. Entonces, nadie me va a tener que convencer de la importancia del turismo porque lo tengo grabado en mi corazón. Genial. Déjeme hacerle la pregunta complicada, porque dentro de nuestra perspectiva, este tema probablemente va a salir al tapete en los debates y en las discusiones en la campaña. Hay algunos fracciones, algunos segmentos de la sociedad costarricense que actualmente está echándole la culpa a la industria turística sobre el tema de la gentrificación. Eh, la pregunta es dos partes. Primero, ¿considera usted que hay gentrificación? Y segundo, ¿considera usted, si considera que hay, considera usted que el culpable es la industria turística? En todas las subregiones territoriales donde haya dinamismo económico y desarrollo inmobiliario, naturalmente la plusvalía va a hacer que el costo de bienes y servicios suba. Eso es economía 101. No va a no pasar en ningún lugar. Culpar a un sector que tenga éxito de generar empleo y riqueza y dinamismo económico, o sea, lejos de culparlo hay que agradecerle que está generando oportunidades para la gente, que se pagan impuestos, que se paga la caja, que se paga el INE, que se paga FODESAF, que se paga el INS. Yo lo veo de una óptica de gratitud, de que haya gente que invierte su capital, arriesga sus recursos y con actividad empresarial genera riqueza para la sociedad. Esa es mi percepción y desde el punto de vista técnico me parece natural que donde hay plusvalía, porque las inversiones le agregan valor a esa subregión territorial, los precios suben.
estoy haciendo una definición muy técnica. Desde el punto de vista pragmático, lo que yo considero es que hay que ayudarle a los gobiernos locales a hacer buenos planes reguladores, balanceados, que tengan la sensibilidad para entender las necesidades de la población, pero aquí es donde hay un concepto muy interesante que se llama desarrollo sostenible, que tiene tres pilares: el económico, el social y el ambiental. A veces hay posiciones un poco radicales que dejan de buscar esos equilibrios y entonces, a pesar de que yo soy un amante de la naturaleza y es tal vez lo que más disfruto en mi vida, si uno no entiende que hay que generar incentivos para que la gente tenga trabajo, eso implica inversión y desarrollo, esa misma gente que está desempleada y en pobreza luego depreda los recursos de los ecosistemas y los acaba, y eso está totalmente documentado en la literatura. Entonces, repito, con esta comprensión que les quiero decir, que veo con buenos ojos que haya inversión, que se genere empleo, que se genere riqueza, que gente arriesgue su patrimonio para invertir en nuestro país, lo agradezco y lo veo como algo muy positivo para mitigar estas inevitables tensiones o situaciones que se pueden generar. Uno, buenos planes reguladores, y ahí eso es resorte de los gobiernos locales, pero el Poder Ejecutivo puede apoyar desde la institucionalidad, facilitando estudios y, por ejemplo, diciendo que las municipalidades que no tengan un cierto umbral de avance al año 3, se restringe la inversión pública en esos lugares para dar un incentivo, digamos, también de presión, además de los incentivos positivos. Y un caso que un amigo mío, Marco Obón, me ha compartido y me pareció muy didáctico cuando me lo contó, es el de que está, el pueblito que está por Punta Leona, en Pacífico Central. ¿Cómo se llama? Se me escapa el nombre en este momento. Eh, pero básicamente lo que él me decía es que parte de los éxitos que han tenido ahí, que esta tensión se ha bajado, es que han tenido un muy buen sistema de transporte público que le permite a la gente ir de su pueblo de residencia a su lugar de trabajo, por Jacobo, Hermosa, estas otras zonas. Entonces pueden tener acceso a un servicio de salud razonable, a servicios educativos razonables, hay una buena frecuencia en los autobuses, con una calidad por lo menos razonable, y eso le permite a la gente trasladarse de una manera eficiente. Ahí hay una posibilidad bastante sensata de introducir alianzas público-privadas, apoyo de las municipalidades y el sector privado en proveer a la gente de un transporte que les permita llegar de manera solvente y obviamente mejorar la infraestructura, como decía el caso del aeropuerto este de Liberia, que es el colmo que no se haya podido hacer una vía alterna para bajar esas presas. Entonces, yo no lo veo como un problema y esa narrativa destructiva me parece que no es la más adecuada. Creo que es un reto que tiene solución, que se soluciona sobre la base de la buena fe, sentándose en la mesa a planificar y a tener un diálogo de manera constructiva y que un plan regulador perfectamente se puede solventar y si tuviese que priorizar, priorizaría un debido sistema de transporte de los lugares de residencia a los lugares de trabajo, lo cual me parece que es perfectamente solucionable. El otro escenario de que se vaya el turismo y entonces supuestamente, entre comillas, se va la gentrificación, nos dejan un montón de apuros, desempleo, pobreza y todo lo que he estado tratando de articular en esta entrevista previamente. Ese En modelo que usted está describiendo en la parte del Pacífico Central es exactamente lo que estamos buscando en Santa Teresa. Conectar Cóbano, ahora que gracias a Dios y a los líderes y a quien usted quiera agradecer, se pavimentó la calle. Esa es perfectamente la solución, o sea, que la gente de Cóbano pueda trasladarse diariamente a Santa Teresa, a Malpaís, a toda esta región, a cubrir los puestos laborales que en este momento están escasos de candidatos y regresarse en la noche o al final de la jornada a sus casas en Cóbano. Eso sería lo ideal. Así es, don Mario. De nuevo, yo quiero insistir para todos los que ven este podcast. Uno no puede tener tanta ligereza de no cuidar el trabajito. Si no hay trabajo, la gente no tiene cómo poner pan en la mesa. No pagamos la caja, no pagamos el INA, no pagamos FODESAF. O sea, el trabajo es el santo grial de una sociedad. Entonces hay que traer inversión y crear empleos formales. Esto no lo podemos tomar con tanta ligereza. Sí, yo quisiera, aprovechando su conocimiento en primera mano de la bendita carretera, creo que es la 121, la que pasa frente al aeropuerto de Liberia. Creo yo que el caos que estamos viviendo a nivel de infraestructura pública en carreteras, tanto en el área metropolitana como en esta parte de Guanacaste, yo no sé si amerita un plan Marshall para entrar con un plan nacional de emergencia y garantizarnos a un radio de hora y media de ambos aeropuertos que haya una fluidez vehicular. Y de nuevo, esto me lleva a lo que decía anteriormente,
que todo lo que se haga que le sirva al turismo le sirve al ciudadano costarricense. A mí me cuesta pensar en cosas que son exclusivamente para un turista. ¿Qué Eh, posibilidades ve usted de crear de verdad un plan de acción robusto, inmediato, para descongestionar ese radio de hora y media alrededor de ambos aeropuertos? Ahí, básicamente, don Rolando, para hacerlo con total honestidad intelectual, he estado tratando de pedir consejo a especialistas y he escuchado y visto mucha literatura. Mi entendimiento es el siguiente. Desafortunadamente hay una muy realita cartera de proyectos que están maduros que está dejando esta administración. Eso es retador, desafortunadamente, porque en Costa Rica hay que acometer un proceso administrativo licitatorio que no es desafiante. Primero se hace el cartel y desafortunadamente lo apelan mucho, luego se adjudica el cartel y lo vuelven a apelar y luego viene la implementación. Entonces, básicamente lo que hay que tratar de hacer es poder crear una cartera robusta que es inescapable este proceso administrativo que estoy diciendo, en donde la lógica es, en lugar de hacer pequeñas cositas, deberíamos de promover que haya una concesión de obra pública y que se hagan carreteras gigantescas de costa a costa, autopistas robustas y que un solo proceso, digamos, le apostemos en grande. Un ejemplo, digamos, de la complejidad que esto tiene es el de Barranca Limonal, que fue una carretera que para todos los guanacastecos iba a tener una importancia gigantesca, y después de que pasamos este Vía Crucis, la administración de turno, el señor Amador, tomó la decisión de mandar los fondos y redireccionarlos a San Carlos. Entonces quedó esa carretera que era vital para el turismo, la industria exportadora, medio a hacer, y ahora uno va en la noche, si está lloviendo es casi como un deporte extremo. Yo cuando voy manejando sí me pongo la cédula en la boca para que me identifiquen cuando quede en un barranco ahí, y la de San Carlos también quedó a medio ser. Entonces, eso es lo que no hay que hacer. Hay que hacer una cartera robusta, ir a la implementación, y desafortunadamente por el tema macroeconómico creo que vamos a tener que ir o a concesión de obra pública, o una idea que a mí me parece muy atractiva y que hay que arreglarla correctamente, es usar los fondos de pensiones que de una manera invertirlo en nuestra infraestructura, que le da mucho más rentabilidad a esos fondos y nos genera además esa competitividad. Y la otra cosa que he visto muy interesante, en Colombia hicieron una modificación para las licitaciones, que cuando alguien va a apelar, tiene que poner como un recurso, digamos, de garantía para las apelaciones, un umbral que era como el 15-25% del costo de la obra. Y eso obviamente hace que nadie va a apelar por deporte como se hace ahora, sino que apela cuando está 100% seguro, porque nadie va a perder la plata. Esa es una medida que tenemos que valorar para que se haga de manera más expedita el desarrollo de la contratación administrativa. Don José, no le queremos quitar más tiempo, sabemos que tiene una agenda apretada, y más bien le agradecemos el rato que nos dedicó. Para cerrarle, usted mencionó al querido don Gustavo y a Marco Bon, también gran colega de la industria turística. ¿Ya usted tiene definido quién va a ser su ministro? Tengo una persona que tengo mucho aprecio, todavía ya no me ha dado el sí, es una mujer que es amiga mía, que hemos hecho muchos proyectos juntos en el pasado, que ustedes conocen muy bien, así que tengo que ser prudente y todavía no lo puedo decir, pero y quiero decir lo siguiente, y doy una pista más. Yo creo que la mezquindad política que a veces prevalece, que si alguien es de algún otro partido, no se le apoya en su liderazgo, no se le reconocen sus méritos, es una idiotez. Si es bueno para el país, venga de donde venga, hay que apoyarlo, hay que implementarlo. Esta es una persona que o sea, ha tenido en otras tiendas políticas su carrera, pero yo la admiro, la aprecio mucho, es mi amiga y es una gran lideresa. Y bueno, si lo logramos dar la sorpresa, que estoy seguro que así va a ser, la van a ver anunciada muy pronto si ella acepta. Y es una excelente candidata, ya sé de quién está hablando, creo. Yo no. Eh, Muchos éxitos, don Muchísimas José, gracias, en en su serio, campaña. mucha suerte en el proceso. Ojalá el mensaje le llegue a todos los colegas y podamos generar un voto informado, un voto educado, y que el turismo de verdad nos unamos y votemos por quien nos vaya a apoyar en la industria a salir adelante. Mucha suerte No, y muchas muchas gracias gracias. a usted, don Mario, don Rolando. Yo nada más quiero dejarles este último mensaje a las personas que tengan la gentileza de escucharnos. Tenemos que ir a una campaña política con educación y con cortesía y unirnos. Esta idiotez de polarización y estas malacrianzas y estas groserías de este señor, eso no es de la identidad costarricense, eso nos distrae, nos evita hacer buenas estrategias y buena política pública. Hay que ir con fuerza contra los maleantes y los narcos y los delincuentes y los corruptos, pero con los costarricenses tenemos que ir con cortesía, con hermandad,
y ayudarnos. Somos hermanos, no somos enemigos. Hay que mejorar el liderazgo político e inspirar a los jóvenes que nos están viendo y darles un buen ejemplo. Así que muchas gracias por el espacio, me encantó y Gracias a estoy a sus ustedes. órdenes. Gracias. Muchas gracias. Amigo, chao. Bueno, espero que hayan disfrutado y se hayan informado de estas interesantes ideas que nos han compartido el día de hoy. Los invitamos a que sigan escuchando al resto de los candidatos y las candidatas en sus propuestas en temas de turismo y en general de sus planes de gobierno, y por favor compartan con los colegas, invítenlos a que bajen los episodios. Estamos en Spotify, estamos en el canal exclusivo de YouTube y estamos en nuestro website puravidaturismo.com. En todos ellos pueden dejar sus comentarios, o si no, nos pueden escribir a puravida@puravida.com con sus comentarios. Sí les pedimos, por favor, manejar el tema en una forma respetuosa, en una forma crítica, constructiva, y trabajemos juntos por mejorar el turismo en Costa Rica y por un país más próspero para todos. Muchas gracias, don Rolando. Nos vemos en la que sigue. Gracias a Nos vos. despedimos.